Después de abandonar a su madre con Alzheimer en un asilo durante 4 años, un hombre decidió visitarla. Al llegar allí, ella le contó una historia con detalles que lo dejaron en estado de shock y temblando de miedo. El viento frío acariciaba el rostro de Pablo mientras bajaba del auto. Frente a él, el asilo se erguía imponente y desolado, como un recordatorio de los años de abandono. 4 años habían pasado desde la última vez que vio a su madre, a quien había dejado en ese lugar, incapaz de soportar el peso de su enfermedad. El Alzheimer había destruido lentamente a la mujer fuerte y cariñosa que recordaba, y Pablo, en un acto de cobardía, eligió la distancia. Cada paso hacia la entrada era un golpe de culpa que lo hacía titubear, pero había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Al cruzar los pasillos del asilo, las paredes grises y las luces fluorescentes le parecían opresivas, como si el lugar mismo lo juzgara por haber desaparecido tanto tiempo. Las risas apagadas y las voces distantes de los enfermos resonaban, mezcladas con el eco de sus propios pensamientos. Las imágenes del día en que la dejó allí se proyectaban una y otra vez en su mente. Recordaba su mirada confusa, los ojos de su madre, incapaces de comprender por qué su hijo la estaba dejando en un lugar extraño. Es lo mejor, se había dicho a sí mismo una y otra vez, pero el peso de esa decisión lo había estado consumiendo desde entonces. Finalmente, se detuvo frente a la puerta de la habitación de su madre. Tragó saliva, su mano temblaba mientras giraba la perilla. Al abrir la puerta, el aire frío y estancado lo recibió, y el corazón de Pablo se detuvo por un instante. Allí estaba ella, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando hacia el vacío. Su figura frágil y encorvada le resultaba irreconocible. El silencio en la habitación era sofocante. Pablo dio un paso hacia adelante, esperando que ella lo reconociera, que al menos una chispa de aquellos días pasados brillara en sus ojos. Pero no hubo reacción. Su madre permaneció inmóvil, perdida en su propio mundo, sin siquiera percatarse de su presencia. «Mamá», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Pero ella no respondió. No había destellos de reconocimiento, ni siquiera un parpadeo que indicara que sabía quién era. El miedo que Pablo había sentido durante esos 4 años ahora lo enfrentaba de manera brutal. No solo había perdido a su madre en vida, sino que la enfermedad se la había llevado por completo. Se arrodilló frente a ella, tomando con suavidad su mano fría y temblorosa. En ese momento, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entendió que, tal vez, la mujer que había conocido se había ido para siempre. Pablo se mantuvo arrodillado, mirando el rostro ausente de su madre, sin saber cómo comenzar a romper el silencio que los envolvía. La sensación de pérdida era casi insoportable. Después de 4 años de distancia, esperaba con desesperación algún atisbo de reconocimiento, un signo que le indicara que no era demasiado tarde. Pero ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en algún punto fuera de su alcance. Decidido a hacer lo correcto, Pablo trató de hablar, de llenar el espacio con palabras, aunque se sentían vacías. Le habló de su vida, de cómo había cambiado su trabajo, de cómo la soledad lo había alcanzado de formas que nunca esperó. Todo mientras acariciaba suavemente la mano arrugada de su madre, buscando un puente entre ellos, algo que lo conectara de nuevo con la mujer que alguna vez había sido su refugio. «He estado pensando en ti, mamá», murmuró con la voz entrecortada. «Todos estos años, no he dejado de pensar en ti». Pero todo lo que recibió fue el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes vacías. Su madre murmuraba de vez en cuando, pero las palabras no tenían sentido. Era como si hablara en otro idioma o en un sueño del que no podía despertar. Los sonidos incoherentes llenaban la habitación, recordándole lo distante que estaba ahora de la realidad que ambos compartieron. De repente, entre esos murmullos desconexos, Pablo escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Su madre pronunció un nombre, uno que nunca había oído antes. «Ramiro», susurró ella, apenas audible. Pablo frunció el ceño, confundido. ¿Ramiro? ¿Quién era ese? Miró a su madre, pero sus ojos seguían perdidos en la lejanía. Repitió el nombre varias veces, como si estuviera llamando a alguien, pero el significado detrás de esas palabras seguía siendo un misterio. «Mamá, ¿quién es Ramiro?»,
Preguntó, inclinándose hacia ella, tratando de captar su atención. Pero ella no respondió. Simplemente volvió a murmurar el nombre, una y otra vez, como una letanía, sin ofrecer ninguna otra pista. La frustración se apoderó de Pablo. Había venido buscando una oportunidad de redimirse, de encontrar alguna paz en el reencuentro, pero en su lugar, se encontraba con más preguntas. ¿Quién era Ramiro? ¿Un antiguo amigo? ¿Alguien de su pasado que él nunca conoció? La impotencia lo envolvía mientras intentaba, inútilmente, obtener más información. El resto de la visita transcurrió de la misma manera. Su madre, atrapada en sus propios pensamientos, seguía balbuceando palabras sin sentido, y de vez en cuando, el nombre Ramiro flotaba en el aire, más como un eco distante que como una respuesta clara. Al final del día, Pablo, derrotado y confuso, besó la frente de su madre y se despidió con la promesa de regresar al día siguiente. Mientras salía del asilo, una sensación de inquietud crecía en su pecho. El nombre Ramiro no dejaba de resonar en su mente. Decidió que volvería, no solo para intentar reconectarse con su madre, sino para entender qué significaba ese nombre que había despertado un miedo sutil dentro de él. El frío de la mañana siguiente golpeaba el rostro de Pablo mientras caminaba hacia el asilo, con el nombre Ramiro repitiéndose en su mente como una melodía perturbadora. No había podido dormir bien, y su confusión había dado paso a una creciente ansiedad. Tenía que saber más. Quizás su madre aún guardaba recuerdos escondidos en los rincones oscuros de su mente deteriorada, y tal vez, solo tal vez, él podría desenterrar algo que arrojara luz sobre ese nombre. Al llegar al cuarto, encontró a su madre en la misma posición que el día anterior, con los ojos vacíos y el cuerpo frágil apoyado en la silla de ruedas. Se acercó lentamente, sintiendo una punzada de culpa al pensar que, hasta hacía poco, había dejado que otros se encargaran de ella sin remordimiento. «Hola, mamá», saludó con suavidad, intentando no mostrar la inquietud que lo carcomía por dentro. Ella no reaccionó de inmediato, pero luego murmuró algo. Pablo se inclinó, tratando de escuchar mejor. Entre las palabras incoherentes y el balbuceo, escuchó de nuevo el nombre que lo había perturbado el día anterior, Ramiro. «Mamá, ¿quién es Ramiro?», insistió, con una urgencia en su voz que antes no había sentido. Pero su madre no respondió, solo repitió el nombre en voz baja, casi como si estuviera hablando en sueños. Frustrado, Pablo trató de buscar en su propia memoria alguna pista. Intentó recordar si alguna vez había escuchado ese nombre en su infancia, pero no había ninguna conexión evidente. Había sido hijo único, criado solo por su madre, y ella nunca había mencionado a nadie llamado Ramiro. Los días pasaban, y Pablo se volvió un visitante constante en el asilo. Durante cada visita, su madre seguía mencionando el mismo nombre. Pero lo que más lo inquietaba era que, cada vez que lo hacía, sus ojos parecían volverse más lúcidos, aunque solo fuera por un instante. Como si, en su estado de confusión, ese nombre fuera un ancla que la conectaba con algo o alguien en su pasado. Una tarde, mientras miraba fotos antiguas guardadas en una caja de recuerdos en su viejo hogar, Pablo trató de encontrar alguna pista, algún fragmento olvidado que le explicara quién podría ser Ramiro. Las imágenes mostraban a su madre más joven, sonriendo con el amor que él recordaba. No había nada que sugiriera la existencia de otro hijo o algún Ramiro. ¿Quién era este hombre que había ocupado sus últimos pensamientos? Entonces, como si una sombra se cerniera sobre él, una idea sombría comenzó a formarse en su mente, ¿y si su madre le había estado ocultando algo durante toda su vida? La intriga de Pablo comenzó a transformarse en una sensación de amenaza latente. Ya no se trataba solo de su madre y de su enfermedad. Había algo más grande, algo que estaba enterrado en el pasado, y que él, sin saberlo, había estado ignorando durante años. La incertidumbre lo devoraba. ¿Podría ser Ramiro un hombre que fue importante en su vida? ¿O era algo más oscuro? Una sombra que había permanecido oculta por mucho tiempo. Pablo decidió que no podía dejar que la ansiedad lo consumiera. Si su madre no podía decirle más, tendría que buscar respuestas en otros lugares. Los días de inquietud llevaron a Pablo a un estado de agotamiento mental.
Las piezas no encajaban y la mención constante de Ramiro lo envolvía en una mezcla de miedo y desesperación. Necesitaba respuestas, pero cada día que pasaba, su madre se hundía más en su propio mundo, dejando a Pablo solo con preguntas. Hasta que un día, algo inesperado sucedió. Cuando entró en el cuarto del asilo, algo en el ambiente se sentía diferente. Su madre no estaba murmurando en voz baja ni perdida en su estado habitual. Estaba sentada en la silla, mirando por la ventana, y cuando Pablo se acercó, sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían tener un brillo de lucidez. Se encontró con su mirada, y Pablo sintió una descarga en su pecho. «Mamá», susurró, incrédulo. Ella lo miró directamente, con una expresión serena, casi como si estuviera esperando ese momento. Lentamente, alzó una mano temblorosa y la colocó sobre la de Pablo, que la sostenía con fuerza, como si temiera que ese instante se desvaneciera. «Ramiro», murmuró ella, pero esta vez con una claridad que le heló la sangre. «Tengo que contarte sobre él». Pablo no pudo evitar contener el aliento. El nudo en su estómago se tensaba mientras una serie de pensamientos oscuros se arremolinaban en su mente. ¿Quién era este hombre que su madre estaba a punto de revelar? La tensión en el aire era palpable, y la calma con la que su madre pronunciaba esas palabras le indicaba que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. «Ramiro fue mi primer hijo», dijo ella, con la voz apenas audible. Pablo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Retrocedió un paso, soltando la mano de su madre mientras el impacto de esa revelación se hundía en su mente. Su madre tenía otro hijo. Un hermano, perdido en algún rincón del pasado, del que nunca había escuchado. «Lo tuve cuando era muy joven, mucho antes de conocerte», continuó su madre, con dificultad, como si revivir esos recuerdos fuera doloroso. «No podía cuidarlo. Mi familia me obligó a entregarlo en adopción. Yo no tenía otra opción». El mundo de Pablo comenzó a desmoronarse. Toda su vida había creído conocer la historia de su familia, su madre soltera que lo crió con esfuerzo, dedicación y amor. Y ahora, en un solo instante, todo se torcía. Había un hermano, alguien de quien nunca supo, alguien que había sido arrancado del corazón de su madre, mucho antes de que él naciera. Nunca hablé de él, no podía, me dolía demasiado. Pero ahora, en estos últimos años, Ramiro ha vuelto a mi mente, cada día, lo veo. No sé dónde está, no sé si aún vive, pero lo recuerdo como si lo hubiera perdido ayer. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Pablo. No solo por el hecho de descubrir que tenía un hermano del que nunca había sabido, sino por la carga de dolor que su madre había llevado durante todos estos años en silencio. La enfermedad la había despojado de muchas cosas, pero no de la culpa y la tristeza que parecía seguirla como una sombra. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto?», preguntó Pablo con la voz quebrada, todavía asimilando la magnitud de la revelación. «Por miedo», respondió ella, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Miedo de que me juzgaras. Miedo de enfrentar el dolor de perder a mi primer hijo y, después, el miedo de perderte a ti». Pablo se quedó en silencio. El dolor que había sentido durante todos esos años de ausencia no era nada comparado con lo que su madre había soportado. Sintió una oleada de arrepentimiento por haberla dejado sola, por no haber estado allí cuando más lo necesitaba, por ignorar lo que ella había cargado en su corazón. Mientras los minutos pasaban, Pablo solo podía pensar en una cosa: encontrar a Ramiro. Era como si una nueva misión se hubiera grabado en su alma. No podía permitir que este secreto se quedara en las sombras para siempre. Su madre merecía algo de paz, algo de redención antes de que el Alzheimer la devorara completamente. «Voy a encontrarlo, mamá», prometió Pablo, mientras tomaba la mano de su madre con fuerza. «Voy a buscar a Ramiro». Ella lo miró por un momento, con los ojos llenos de gratitud y dolor, y luego cerró los ojos. La breve lucidez que la había traído de vuelta se desvanecía lentamente, dejándola de nuevo en la niebla de su enfermedad. Pero la promesa de Pablo quedaba grabada, en su corazón y en su mente, como un juramento que estaba decidido a cumplir, a cualquier costo. Esa noche, Pablo apenas pudo dormir.
La confesión de su madre lo había dejado sumido en una tormenta de pensamientos. Tenía un hermano perdido, alguien que su madre había dejado atrás por circunstancias que él no podía ni imaginar. La vida de su madre, que siempre había considerado dura pero sencilla, ahora se le revelaba como algo mucho más complejo y doloroso. El pensamiento de Ramiro lo atormentaba. ¿Dónde estaba? ¿Estaría vivo? ¿Sabría de la existencia de Pablo? Una profunda sensación de vacío se instalaba en su pecho. No solo por el hecho de tener un hermano perdido, sino por darse cuenta de lo poco que realmente conocía a su madre. Al día siguiente, cuando regresó al asilo, encontró a su madre en un estado más frágil aún. La lucidez que había mostrado el día anterior parecía haber desaparecido por completo, y el Alzheimer la envolvía como un velo impenetrable. Ya no mencionaba a Ramiro ni parecía consciente de la conversación que habían tenido. Pablo la miraba con una mezcla de tristeza y desesperación, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. Sabía que no podía esperar mucho más. Decidió actuar. La búsqueda de Ramiro no era solo una misión para darle paz a su madre, sino también para darle sentido a su propia vida. Sentía que este hermano perdido no era solo una figura de su pasado, sino una pieza crucial de su propia identidad. Pablo comenzó por lo más obvio, buscar en los papeles de su madre, documentos viejos, cartas, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Pasó horas revolviendo entre cajas polvorientas en los rincones más olvidados de la casa donde había crecido. Los recuerdos de su infancia lo golpeaban mientras revisaba fotos y objetos que antes no habían significado nada para él, pero que ahora parecían estar llenos de secretos. Finalmente, encontró algo. En una pequeña caja de madera escondida entre viejos libros, descubrió una fotografía desgastada por el tiempo. En la imagen, una mujer joven, que claramente era su madre, sostenía a un bebé en brazos. Pablo se quedó paralizado al contemplar la foto. El niño no podía ser él. La fecha escrita a mano en el dorso confirmaba lo que temía: esa foto había sido tomada mucho antes de su nacimiento. Ramiro, murmuró para sí mismo, mirando al niño en la imagen. Sentía una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Por un lado, estaba el dolor por descubrir que su madre había llevado consigo este secreto por tanto tiempo. Y por otro lado, estaba la súbita necesidad de encontrar a Ramiro, de traer de vuelta esa parte de la historia que había sido silenciada durante tantos años. Con la foto en la mano, Pablo decidió dar el siguiente paso. Sabía que encontrar a alguien que había sido dado en adopción tantos años atrás no sería fácil, pero no podía rendirse. Lleno de determinación, comenzó a buscar en registros de adopción antiguos, contactando agencias y siguiendo pistas que a menudo terminaban en callejones sin salida. Cada día que pasaba sin resultados, la frustración crecía dentro de él. ¿Cómo era posible que alguien simplemente desapareciera? La sensación de urgencia aumentaba. Su madre, ahora casi completamente desconectada de la realidad, no mejoraba. La enfermedad avanzaba con una crueldad implacable, y Pablo sabía que el tiempo se agotaba. Si no encontraba a Ramiro pronto, su madre podría morir sin saber qué había sido de su hijo perdido. Durante una de las visitas al asilo, Pablo se sentó junto a su madre, sosteniendo la mano frágil que ya no respondía. El peso de la culpa lo aplastaba. Se había pasado años huyendo de su responsabilidad, y ahora que estaba dispuesto a hacer las paces, era como si el universo le negara esa redención. «Lo siento tanto, mamá», susurró, con la voz quebrada por la tristeza. «Debería haber estado aquí, debería haberte ayudado». Pero su madre no respondió. El silencio de la habitación era insoportable, solo roto por el zumbido de las máquinas que la mantenían estable. Pablo se sentía cada vez más perdido. La búsqueda de Ramiro se había vuelto más que una cuestión de justicia para su madre, era también una forma de redimirse por su propio abandono. Encontrar a ese hermano perdido podría ser su manera de aliviar el dolor que había dejado crecer durante todos esos años. La frustración y la culpa lo acompañaban mientras se levantaba para despedirse de su madre, sabiendo que cada visita podría ser la última en la que ella aún estuviera presente, aunque solo fuera de forma física. Pablo salió del asilo con la promesa grabada en su mente: no se rendiría.
Con el corazón pesado y la mente nublada por el agotamiento, Pablo decidió que no podía limitarse a las visitas diarias al asilo. Sabía que encontrar a Ramiro requería más que paciencia, requería una acción firme y decidida. Empezó a investigar en todos los rincones posibles, sumergiéndose en registros de adopción antiguos, contactando instituciones y agencias, y revisando archivos polvorientos en busca de cualquier pista que lo llevara a su hermano desaparecido. Una tarde, mientras buscaba en una caja olvidada de pertenencias familiares en el ático de su casa, encontró una carta amarillenta, oculta entre papeles viejos y desorganizados. Al abrirla, reconoció de inmediato la caligrafía temblorosa de su madre, mucho más joven en ese entonces. El corazón de Pablo latía con fuerza mientras leía las primeras líneas. Querida hermana, sé que lo que hice fue lo correcto para él, aunque me esté rompiendo el alma. Ramiro merece una vida mejor, lejos de la pobreza y del juicio implacable de nuestra familia. No sé si algún día podré explicárselo, pero me consuela saber que está en manos de gente que lo amará como yo lo hice. Pablo se quedó paralizado, con los ojos fijos en las palabras de su madre. Esa carta confirmaba lo que temía: Ramiro había sido entregado en adopción, un acto de desesperación y sacrificio que su madre había llevado en silencio toda su vida. Más abajo, la carta mencionaba vagamente a la agencia de adopción que había gestionado el proceso. No había detalles claros, pero ese pequeño fragmento de información era suficiente para reavivar la esperanza de Pablo. Con una mezcla de angustia y determinación, Pablo contactó a la agencia que se mencionaba en la carta, aunque estaba consciente de que, con el paso de los años, las pistas podrían haberse desvanecido. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas a archivos municipales, enfrentándose a barreras burocráticas que parecían interminables. Cada nuevo archivo revisado parecía abrir más preguntas que respuestas. Pero Pablo no desistió. Después de varios intentos, finalmente consiguió una pista sólida. Un antiguo empleado de la agencia de adopción recordó haber visto el nombre Ramiro en los registros hace muchos años. Según los archivos, Ramiro había sido adoptado por una familia en una pequeña ciudad a unos cientos de kilómetros de donde vivían. No puedo asegurar nada, dijo el hombre en tono serio, después de revisar los viejos documentos. Pero si esta información es correcta, Ramiro podría estar viviendo bajo otro nombre. No obstante, esta familia cortó todo contacto después de la adopción. El corazón de Pablo se aceleró. Había algo concreto, un hilo del que tirar. Tenía una dirección, una pequeña esperanza que lo impulsaba a seguir. Al día siguiente, se dirigió hacia esa ciudad, con la fotografía desgastada de su madre y Ramiro guardada en su bolsillo, como un recordatorio constante de lo que estaba buscando. Mientras conducía por carreteras solitarias y paisajes desérticos, Pablo no podía evitar imaginar cómo sería el reencuentro. ¿Sería Ramiro alguien completamente ajeno a él? ¿O compartirían algo más que la sangre, alguna conexión profunda que los uniera como hermanos? Pero también estaba el miedo latente de que Ramiro no quisiera ser encontrado o que no supiera nada de su origen. Al llegar al pequeño pueblo, Pablo se sintió fuera de lugar. El ambiente era tranquilo, casi detenido en el tiempo, con calles estrechas y casas antiguas alineadas una tras otra. Siguiendo la dirección que había conseguido, llegó hasta una casa modesta en las afueras, rodeada de árboles viejos y un jardín mal cuidado. El camino de grava crujía bajo sus pies mientras se acercaba a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Respiró hondo y tocó la puerta. Los segundos que siguieron se sintieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor con una mirada cansada, pero amable. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó la mujer, observando con curiosidad al hombre desconocido que tenía delante. Pablo, sintiendo que las palabras lo traicionaban, sacó la fotografía y la mostró, sin decir nada al principio. La mujer miró la imagen y su expresión cambió de inmediato, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. ¿Conoce a este niño?, preguntó Pablo, tratando de controlar el temblor en su voz. ¿Sabe algo de él? La mujer lo miró fijamente, y después de un largo silencio, asintió lentamente. Ese niño se llama Ramiro, ¿verdad?, dijo ella,
con un tono que reflejaba tanto sorpresa como incertidumbre. Sí, sí lo conocí. Pero ahora lleva otro nombre. Pablo sintió un nudo en la garganta. Finalmente, después de todo, estaba más cerca de encontrar a su hermano. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la mujer lo miró con una seriedad que lo desconcertó. Ramiro ha tenido una vida difícil, dijo ella en voz baja, casi como si no quisiera continuar. Hay cosas que no sabes. Cosas que deberías escuchar con cuidado antes de seguir buscándolo. Las palabras de la mujer cayeron sobre Pablo como una advertencia oscura, un presagio de que lo que estaba a punto de descubrir podía ser mucho más complicado de lo que había imaginado. La búsqueda de Ramiro había dado un giro inesperado, y ahora Pablo sentía que el pasado de su hermano no solo estaba lleno de ausencias, sino también de secretos que podrían cambiarlo todo. El aire se tornó más pesado mientras Pablo miraba a la mujer frente a él, esperando respuestas. Había llegado tan lejos en su búsqueda, pero la advertencia en los ojos de aquella desconocida lo llenaba de una incertidumbre profunda. Ramiro, su hermano, estaba a punto de ser algo más que una sombra del pasado. Y ahora, las palabras de esa mujer le sugerían que la historia no sería simple. ¿Qué quiere decir con que Ramiro tuvo una vida difícil?, preguntó Pablo, su voz apenas contenida, tratando de no sonar desesperado. La mujer lo miró con compasión, como si supiera que lo que estaba a punto de decirle lo afectaría profundamente. Ramiro, o Joaquín, como lo llaman ahora, fue adoptado por una buena familia, al menos en apariencia. Pero las cosas no salieron como todos esperaban. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. La familia que lo adoptó pasó por muchas dificultades. Después de algunos años, su madre adoptiva murió y su padre, bueno, él no pudo manejarlo. Joaquín vaciló un momento, buscando una señal de que Pablo estaba listo para escuchar lo siguiente. Creció en las calles durante mucho tiempo. Se metió en problemas. Es un hombre herido, Pablo. Pablo sintió una punzada de dolor atravesar su pecho. La idea de que Ramiro, su hermano, había tenido una vida tan dura lo llenaba de un peso insoportable. En sus fantasías, Pablo había imaginado a Ramiro en un hogar amoroso, tal vez ajeno a los problemas que su madre había enfrentado al entregarlo en adopción. Pero la realidad era mucho más cruel. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Pablo, sintiendo la urgencia en su voz. Necesito verlo, necesito hablar con él. La mujer suspiró y se cruzó de brazos. Parecía debatirse entre querer ayudar y temer lo que podría desencadenar al hacerlo. Él vive no muy lejos de aquí, dijo finalmente, pero debes saber que no es el hombre que imaginas. Se ha distanciado de todos, ha vivido al margen de la sociedad. Es recluso, desconfiado, y no recibe bien a los extraños. Pablo sintió que su misión se complicaba aún más. Pero la determinación seguía ahí. No importaba en qué circunstancias encontrara a Ramiro, lo que importaba era que lo encontrara. Sabía que este era el único camino para ofrecerle alguna paz a su madre, y tal vez, alguna redención a él mismo. La mujer le dio una dirección y lo miró una última vez antes de cerrar la puerta. Ten cuidado, Pablo, dijo con una voz suave. Joaquín. Ramiro lleva mucho dolor en su corazón. No será fácil llegar a él. Con el estómago encogido, Pablo condujo hacia las afueras del pueblo, siguiendo el camino que la mujer le había indicado. Cada kilómetro que avanzaba parecía acercarlo más al pasado, pero también a una oscuridad que no había anticipado. Los campos solitarios y las casas aisladas formaban un paisaje desolado, tan diferente de la vida urbana que Pablo conocía. Finalmente, llegó a una pequeña casa en ruinas al borde de un sendero polvoriento. El lugar estaba rodeado de silencio, roto solo por el crujido de las ramas bajo el viento. Al bajarse del auto, Pablo sintió que todo su cuerpo estaba tenso, como si su propio instinto le advirtiera del peligro. Pero avanzó, impulsado por la necesidad de cerrar ese capítulo inconcluso de su vida. Al acercarse a la puerta desvencijada, golpeó suavemente. El sonido retumbó en el silencio, pero no hubo respuesta. Esperó unos segundos, su corazón latiendo con fuerza, y golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿Ramiro?,
llamó, su voz fuerte pero temblorosa. Mi nombre es Pablo. Soy tu hermano. El silencio fue roto de repente por el chirrido de la puerta al abrirse. Un hombre alto, de aspecto descuidado y con una barba desaliñada, apareció en el umbral. Sus ojos oscuros y desconfiados se clavaron en Pablo, analizándolo con una frialdad que lo hizo retroceder un paso instintivamente. El hombre no dijo nada, pero su presencia era imponente. No sé quién eres ni qué quieres, dijo con una voz grave y raspada, cargada de desconfianza. Pero aquí no hay hermanos. Lárgate. Pablo sintió como la tensión aumentaba en el aire, pero no estaba dispuesto a retroceder. Había llegado demasiado lejos. Sosteniendo la fotografía que había traído, la sacó lentamente de su bolsillo y la mostró hacia el hombre que, aunque intentaba mantener una fachada de dureza, mostró un leve temblor en la mirada al ver la imagen. Esto es de hace muchos años, Ramiro, dijo Pablo con voz firme, sin apartar los ojos del hombre. Esa es nuestra madre. Ella te recuerda, aunque la enfermedad ha destruido gran parte de sus recuerdos. Me habló de ti, y he venido a encontrarte. No soy un extraño. Somos familia. El hombre miró la fotografía en silencio, su expresión cambiando de una frialdad intensa a algo más sombrío. Parecía luchar internamente con sus emociones, su rostro rígido como una máscara que estaba a punto de romperse. Ramiro ya no existe, murmuró el hombre, bajando la vista. Hace mucho tiempo que dejé de ser esa persona. No vine a este lugar para reencontrarme con nadie, y menos contigo. Pablo sintió el golpe de esas palabras, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Nuestra madre está muriendo, dijo, intentando tocar alguna fibra dentro de aquel hombre endurecido por los años. Ella vive con la culpa de haberte perdido. No te pido que lo hagas por mí, ni siquiera por ti mismo. Hazlo por ella. Antes de que sea demasiado tarde. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez fue más denso, cargado de emociones no expresadas. Ramiro, o Joaquín, como ahora se hacía llamar, apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. Parecía estar librando una batalla interna que lo desgarraba. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre habló, pero con la voz apenas audible, déjame pensar. No puedo prometer nada, pero, regresa mañana. Sin decir una palabra más, cerró la puerta con lentitud, dejando a Pablo de pie en el umbral, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había llegado hasta su hermano, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La noche que siguió fue una de las más largas y tensas que Pablo había experimentado en su vida. El encuentro con Ramiro, o Joaquín, como se hacía llamar ahora, lo había dejado en una espiral de emociones contradictorias. Por un lado, sentía que había dado un paso monumental hacia la verdad, pero por otro, la frialdad y el dolor en los ojos de su hermano lo llenaban de incertidumbre. No estaba seguro de si Ramiro aceptaría el reencuentro, ni si sería capaz de enfrentar el pasado que ambos habían heredado. Al día siguiente, Pablo regresó a la pequeña casa en ruinas, temeroso de que su hermano no estuviera dispuesto a hablar o que lo hubiera echado todo atrás. Caminó lentamente hacia la puerta, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba con cada paso. Esta vez no necesitó tocar la puerta, Ramiro ya estaba allí, esperándolo en la entrada, con el mismo semblante sombrío, pero algo en su postura había cambiado. Era como si la batalla interna que había presenciado el día anterior hubiera llegado a un resultado, aunque Pablo aún no sabía cuál sería. Ramiro lo miró en silencio por un largo momento, como si tratara de encontrar las palabras correctas, pero lo único que dijo fue, ven conmigo. Pablo lo siguió en silencio hacia el interior de la casa. El lugar era austero, apenas amueblado, con las paredes descoloridas y el polvo acumulado en cada esquina. Había pocas señales de vida, lo que solo aumentaba la sensación de aislamiento que Ramiro había construido a su alrededor. Se sentaron frente a una mesa pequeña y desgastada por el tiempo, y Ramiro finalmente rompió el silencio. No he pensado en ella en años, dijo Ramiro con la voz apagada, refiriéndose a su madre. Durante mucho tiempo, me convencí de que no importaba. Que no era parte de mi vida. Pero tú me trajiste todo de vuelta. Pablo asintió, esperando con paciencia,
sintiendo que cualquier palabra que dijera en ese momento podía hacer que Ramiro se cerrara nuevamente. Viví años con la rabia de ser abandonado, continuó Ramiro, mirando hacia el suelo. Y cuando la familia que me adoptó se desmoronó, me quedé solo. Me convertí en alguien que ni siquiera yo reconocía. Hizo una pausa, respirando profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. No supe de nuestra madre durante todo ese tiempo, y no sé si quiero enfrentarla ahora. Pablo sintió el dolor detrás de esas palabras, un dolor que entendía, aunque desde un ángulo diferente. Ella no te abandonó por voluntad propia, dijo con suavidad. La forzaron a tomar esa decisión. Y ha vivido con el peso de esa culpa durante todos estos años. Ahora, ella está enferma, Ramiro. Apenas le queda tiempo. No lo hago por mí, sino por ella. Merece encontrar algo de paz antes de que todo termine. Ramiro permaneció en silencio, mordiéndose el labio mientras luchaba contra sus propios pensamientos. Finalmente, levantó la vista, y por primera vez, Pablo vio en sus ojos algo más allá de la desconfianza, una chispa de vulnerabilidad, de alguien que había sido herido tantas veces que había olvidado cómo sanar. Está bien, dijo en un susurro apenas audible. Iré contigo. Pero no prometo nada. No sé qué sentiré cuando la vea. Pablo sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Después de tanta búsqueda, finalmente su hermano aceptaba dar el paso hacia un reencuentro. Sabía que no sería fácil, que habría muchas heridas que sanar, pero era un comienzo, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Horas después, ambos hermanos viajaban juntos de regreso al asilo. El silencio en el auto era pesado, lleno de tensión, pero Pablo sabía que las palabras no eran necesarias. Lo que estaba por suceder requería tiempo, y no forzaría a Ramiro a hablar antes de que estuviera listo. El viaje pasó en un parpadeo, y cuando llegaron al asilo, Pablo sintió que el tiempo se detenía. Al entrar en la habitación de su madre, encontraron a la enfermera ayudándola a sentarse en la cama. La enfermedad había avanzado rápidamente en las últimas semanas y su fragilidad era dolorosa de ver. Su mirada vagaba por la habitación, perdida, hasta que sus ojos se posaron en Pablo. Por un momento, pareció reconocerlo, y su rostro se suavizó. «Mamá, he vuelto», dijo Pablo con suavidad, acercándose a ella y tomando su mano. Ella lo miró, pero la confusión en sus ojos era evidente. No estaba completamente presente. Pablo se tragó las lágrimas y le sonrió, sabiendo que lo más importante estaba por suceder. «No estoy solo esta vez», añadió, y giró hacia Ramiro, que estaba parado en el umbral, tenso y nervioso. Ramiro dio un paso hacia adelante, y la mirada de su madre pareció enfocarse lentamente en él. El aire en la habitación se volvió espeso, como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento. La respiración de Pablo se detuvo mientras observaba lo que sucedía ante él. «Ramiro», murmuró su madre de repente, como si ese nombre hubiera estado siempre en la punta de su lengua, esperando por este momento. Ramiro se quedó inmóvil, sus ojos llenos de emoción, pero también de miedo. Era como si todo el dolor reprimido durante décadas aflorara en ese instante. «Madre», respondió con la voz temblorosa. La madre de Pablo, debilitada pero aún consciente, levantó lentamente su mano temblorosa hacia él. Ramiro, con lágrimas acumulándose en sus ojos, se acercó y tomó su mano con suavidad. En ese instante, todo el peso del pasado parecía disiparse, como si ambos, madre e hijo, hubieran esperado una vida entera para este reencuentro. «Lo siento», murmuró ella, con voz rota por el arrepentimiento. «Nunca dejé de pensar en ti». Ramiro cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas cayeran. Se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre, y en ese momento, todo el dolor, la rabia y la soledad que había acumulado durante tantos años comenzaron a disolverse. Pablo, de pie a un lado, observaba el reencuentro con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este momento no borraría todo el sufrimiento, pero era un comienzo, una conexión restaurada en medio del caos de sus vidas. Los días siguientes pasaron en un susurro de tiempo. Ramiro continuó visitando a su madre hasta su último suspiro, acompañándola en sus últimos momentos de vida.
Y aunque el dolor de la pérdida era profundo, ambos hermanos sabían que, en ese reencuentro final, su madre había encontrado la paz que tanto había buscado. Cuando llegó el día del funeral, Pablo y Ramiro se despidieron de ella juntos. No había mucho que decir. Lo que más importaba, en ese momento, era que habían encontrado algo en el otro que ni siquiera sabían que necesitaban, una familia que, aunque rota, había comenzado a sanar. Al final, Pablo y Ramiro se quedaron de pie frente a la tumba de su madre, en silencio, pero esta vez, no estaban solos. Los días que siguieron al funeral estuvieron llenos de silencio, pero no del tipo opresivo que había acompañado a Pablo durante años. Era un silencio diferente, uno en el que las heridas, aunque aún abiertas, comenzaban a cerrarse. Junto a su hermano, sintió una extraña sensación de paz, algo que no había experimentado desde que todo había comenzado. Ramiro, o Joaquín, como insistía en llamarse, seguía siendo un hombre complejo, lleno de cicatrices invisibles, pero ahora había una apertura entre ellos, una posibilidad de sanar juntos. Después de despedir a su madre, ambos hermanos sabían que la muerte no era el final de lo que necesitaban resolver. La vida de Ramiro, marcada por la pérdida, la soledad y los años en los que se había distanciado del mundo, seguía siendo un terreno difícil de navegar. Pablo, por su parte, enfrentaba la culpa por haber abandonado a su madre en sus últimos años. Aunque su reencuentro había brindado algo de paz a ambos, la redención no sería instantánea. Era un proceso que tomaría tiempo. No sé si alguna vez podré perdonarla del todo, confesó Ramiro una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines del asilo. Pero tampoco puedo seguir cargando este odio. La vida ya es suficientemente dura sin arrastrar fantasmas. Pablo asintió. Sabía que las cicatrices emocionales de su hermano no desaparecerían fácilmente, pero sentía que, por primera vez, ambos estaban dispuestos a reconstruir algo sobre los escombros del pasado. Con el tiempo, la relación entre los hermanos se volvió más sólida, aunque llena de pequeños momentos de incomodidad y preguntas sin respuestas claras. Pablo, ahora decidido a no dejar atrás a Ramiro como lo había hecho con su madre, comenzó a ayudarlo a recuperar cierta estabilidad. Le ofreció mudarse a su ciudad, a un pequeño departamento donde podría empezar de nuevo, lejos del aislamiento que lo había envuelto durante años. No es una solución mágica, le dijo Pablo mientras conducían de vuelta a la ciudad. Pero es un comienzo. Podemos reconstruir lo que quedó roto, no solo por mamá, sino por nosotros. Ramiro, mirando por la ventana, permaneció en silencio durante un largo rato. Aunque aceptaba la ayuda, había algo en su mirada que revelaba lo difícil que era para él confiar en esta nueva realidad. No te prometo nada, Pablo, dijo finalmente, su voz cargada de sinceridad. Pero lo intentaré. Ese simple lo intentaré fue más que suficiente para Pablo. Sabía que no se trataba de forzar un vínculo que no existía, sino de permitir que creciera a su propio ritmo. Estaban unidos por un pasado fragmentado, pero ahora tenían la oportunidad de construir algo más, sin las sombras que habían definido gran parte de sus vidas. Los meses siguientes fueron un proceso lento pero constante. Ramiro, aún reservado y en muchos aspectos roto por su pasado, comenzó a abrirse un poco más a la vida que Pablo le ofrecía. No era fácil, y había días en los que el peso de los años que habían perdido se hacía casi insoportable. Pero ambos sabían que la verdadera redención no llegaba de inmediato. Pablo, por su parte, encontró una forma de perdonarse a sí mismo. Aunque el remordimiento por haber dejado a su madre nunca lo abandonaría del todo, entendía que la vida se componía de decisiones difíciles, de errores, pero también de segundas oportunidades. Había perdido tiempo, sí, pero había logrado algo valioso en el final, reconectar con su madre antes de su muerte y encontrar a su hermano perdido. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Ramiro detuvo a Pablo y lo miró fijamente. Gracias, dijo, con una honestidad que tomó a Pablo por sorpresa. ¿Por qué?, preguntó Pablo, sin saber a qué se refería exactamente. Por no haberme dejado atrás, respondió Ramiro, bajando la mirada por un momento. Podías haber seguido con tu vida después del funeral, pero decidiste quedarte. No mucha gente lo haría.
Pablo sonrió, sintiendo que ese simple intercambio de palabras significaba mucho más de lo que cualquiera de los dos podía expresar en ese momento. Somos hermanos, Ramiro. No podría haberlo hecho de otra manera. Con el tiempo, los recuerdos dolorosos de su madre se convirtieron en algo más llevadero. Pablo visitaba el asilo de vez en cuando, caminando por los mismos pasillos que antes lo llenaban de culpa, pero esta vez con una nueva perspectiva. Lo que había dejado atrás, lo que había perdido, también le había mostrado el valor de enfrentar los errores del pasado, de enfrentarse a sus propios miedos. La vida continuaba, no sin dificultades, pero con la certeza de que la redención, aunque difícil, era posible. Ramiro, poco a poco, también empezó a rehacer su vida. Los dos hermanos, tan distintos pero unidos por una historia compartida, comenzaron a trazar su propio camino. Y aunque el pasado nunca desaparece del todo, juntos aprendieron a vivir con las cicatrices, recordando que, a veces, la mayor fuerza está en aceptar los errores y avanzar, aunque sea con pasos inciertos, hacia un futuro que nunca hubieran imaginado posible.